Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro curso de teología bíblica. Vamos a seguir aprendiendo acerca de las cosas que la palabra nos enseña. Empezamos en la antropología bíblica y estamos hablando la semana pasada, hablamos de los argumentos, los 5 argumentos, terminamos de explicar a favor de que hemos sido creados por Dios y no somos el resultado de la evolución. A nivel científico, bueno, en un ámbito secular, se trata de explicar el origen del hombre, pues desde muchas perspectivas, desde muchos puntos de vista. Entonces no nos debe extrañar que siempre encontremos a gente estudiada queriendo explicar el origen del hombre desde muchas maneras, ¿no? Pero para nosotros como cristianos es claro que la respuesta está en la Biblia. ¿Sí? ¿Quién nos creó? ¿Cómo nos creó? ¿Y por qué nos creó? Y Dios nos da la explicación, nos muestra, por su palabra, que hemos sido creados con un propósito. No es como lo plantea a veces la ciencia, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios nos explica por qué Dios creó, ¿no? Para la ciencia o para una comunidad científica, somos el resultado de este proceso de evolución, somos el resultado a veces del azar, porque pues prefieren creer que fue algo de la nada, así, sin más, lo que originó el universo. Y bueno, sin darse cuenta o no queriéndolo aceptar, conforme avanzan los estudios, conforme avanzan las investigaciones en diferentes campos científicos, todo apunta a que este mundo y este universo fue diseñado. No es el resultado del azar, ni de la magia, ni nada de eso. Como en todo, en el caso de los seres humanos, todo está como debe de estar para que pueda vivir, para que pueda habitar en este mundo. Incluso todas las condiciones que hay en el mundo, en nuestro planeta, para que se dé la vida, está demasiado exacto, está demasiado perfecto, está demasiado bien elaborado como para decir que es el resultado de la suerte. Entonces, cada vez más la ciencia, al menos una gran parte de la comunidad científica, cada vez más se da cuenta que este mundo, nosotros fuimos diseñados y seguirán avanzando los estudios, seguirán avanzando, ¿verdad? Todas estas aportaciones y cada vez más será evidente que la realidad y la verdad de todo es que Dios es el creador. ¿Amén? Entonces la semana pasada terminamos los argumentos y las razones por las que es más de esta manera lo tengo que decir, es más lógico y es más probable que hayamos sido creados por Dios. Porque tenemos, a diferencia de los animales, capacidades que a la luz de la teoría de la evolución no nos sirven. Porque la evolución postula, una de las partes, es que nos vamos adaptando y nos vamos mejorando, ¿no? Cada especie evoluciona a una mejor versión para la supervivencia, para perpetuar la especie. Si, nada más estoy resumiendo un poquito de lo mismo ya para entrar en el siguiente punto. Si ese fuera el caso para nosotros también, el estar más o mejor adaptados a nuestro entorno para sobrevivir y para garantizar la preservación de nuestra especie, de nada nos sirve la capacidad de reflexionar. Para la supervivencia no. Lo que nos sirve es una fuerza física, ¿okay? La resistencia, eso sí para la supervivencia. Pero la capacidad de reflexionar y de hacernos cuestionamientos filosóficos, eso no nos sirve para la supervivencia o para perpetuar la especie, porque no nos aporta nada. El punto es que podamos seguir reproduciéndonos, eso no como que no encaja. Bueno, esta y otra serie de cosas en nuestra composición, en nuestra naturaleza, nos muestran que no es como a veces se pinta, no es la evolución la que nos trajo aquí, ha sido Dios. ¿Amén? Entonces, vamos a empezar, porque nosotros somos creación directa de Dios, el hombre como creación directa de Dios. Vamos a volver a leer ahí los versículos
Génesis 1:26, voy a leer ahí, y 27. Génesis 1:26 y 27. Dios dejó características en nosotros, cualidades también, que por un propósito. Y en el principio todo era perfecto, pero no todo, aunque el pecado sí arruinó una parte, no nos destruyó todo. Si hay cosas que quedaron, pero bueno, vamos a seguir aprendiendo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Fíjense esto, a su imagen, a imagen y aclara, porque no es nada más decir a imagen, que no, a imagen de Dios lo creó. Como varón y hembra los creó. Voy a orar para poner en manos de Dios este tiempo. A ver, oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde, que nos permites este tiempo de estudio de tu palabra. Ayúdanos a aprovechar este tiempo para poder aprender lo que quiere decir que hemos sido creados a tu imagen y el enorme valor y la belleza y la hermosura que hay en este hecho. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Miren, lo primero que tenemos que entender es esto, ya entrando un poquito más en materia, y es que somos creación directa de Dios. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor no se oye muy profundo, pero póngase a pensar, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Y quién es Dios de verdad? Bueno, aprendemos que es el Rey del universo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios necesita algo de la creación? ¿Algo de todo lo que Él creó? ¿Era necesario para Él que todo eso? Dios no nos necesitaba crear, pero nos creó para su gloria. Miren, cuando hablamos un poquito acerca de la independencia de Dios, hace unas clases, no sé si recuerdan un poquito, que Dios es el verdadero independiente, o sea, que no depende de otras causas, otras cosas para existir. ¿Okay? Dios es independiente, no depende de otras cosas para ser. Nosotros sí somos dependientes de muchas cosas. Si no hay oxígeno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Si no hay un clima, ¿verdad?, lo suficientemente estable, ahí perdemos, no se daría la vida. Bueno, Dios no necesita nada de eso para existir, ni tampoco para ser. Hay quienes no pueden vivir sin, ya no voy a decir, ¿verdad?, porque luego terminando la clase me dicen en la cara, ¿no? Pero hay gente que no puede vivir sin ciertas cosas, ¿no? Sin comer o sin la carne asada. Hay gente que no puede vivir sin eso. Hay gente que no puede ser como quisiera ser si no tiene ciertas cosas en su vida. Pero Dios no necesita nada. Él es el dependiente en el sentido absoluto y completo de lo que significa independencia. Y hablamos de varios pasajes, ¿verdad?, en la palabra, en la Escritura, que enseñan que Dios no nos necesita a nosotros, ni necesita al resto de la creación, para nada. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación le glorificamos, y fíjense esto, todo esto en el orden de Dios, ¿ok? Porque no es nada más por estar ahí sentado, ya es gloria para Dios, ¿no? Pero todo bien alineado en nuestra vida glorifica a Dios y le producimos gozo. Le causamos gozo a Dios cuando todo, ¿verdad?, está bien ahí alineado. Puesto que hemos hablado acerca del amor que Dios manifiesta y la comunión perfecta entre los miembros de la Trinidad por la eternidad, Dios no nos creó. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Trinidad? Dios no estaba ahí solo. Dios no nos creó porque se sintiera solo, ni porque necesitara un compañerismo de otras personas. Dios no nos creó por eso, sino para glorificarle a Él. Entonces Dios
no nos necesitaba a nosotros por ninguna razón. Quiero que podamos entender eso. Si un poquito de repente como que, ay, como que Dios no nos necesitaba. Hay cosas, hay aspectos de la naturaleza de Dios que de repente se oyen un poquito como que, ay, un poquito feas, ¿no? Para nuestro entendimiento, ¿no? Pero no podemos quitar la verdad por sentimentalismo. Hay que ser imparciales, hay que entender. Pero no es que Dios sea malo, sino que Él es independiente, ¿ok? Entonces, no obstante, Dios nos creó para poder glorificarle, para poder agradarle. Dios nos dio un propósito aquí en la tierra, para adorarle, para vivir en esa perfecta comunión con Él. Cuando hablamos en aquella ocasión, en aquellas clases, cuando se explicó un poquito de la independencia de Dios, notamos que Dios habla de sus hijos y de sus hijas de todas partes de la tierra, como aquellos que Él ha creado para su gloria. Para leer Isaías 43, versículo 7. Isaías 43. Versículo 7. Ahora dice, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé, ¿y qué más? Y los hice. Ya como hijos de Dios, amor, misericordia y constancia, cada vez esto debe ser una verdad que traiga paz y gozo en nuestro corazón. Dios nos creó, hermano, Dios nos creó para que le glorificara. Porque a veces hay gente que vive sin un propósito. ¿Has conocido gente así que vive, estaba la adicciones, a sustancias, que vive con depresión, que vive con ansiedad, con muchas cosas, temores, que no saben qué hacer de su vida, no entienden por qué están aquí, han sufrido innumerables decepciones, los han lastimado, han intentado enmendar sus errores, han intentado, digamos, de alguna manera, pues ser buena gente, se puede decir de esta forma, y parece como que no funciona. Entonces, como que todo les sale mal, o que todo a su alrededor pasan cosas malas, y empiezan a decepcionarse de la vida, y empiezan a decir, yo no entiendo para qué estoy aquí. ¿Por qué si todo, desde que yo recuerdo, son puras decepciones, amarguras, tristezas, consolar? Bueno, visto desde esa perspectiva se escucha muy triste, ¿sí o no? Porque uno va a decir, uy, pues, es cierto, pues, sale de Guatemala y entra a Guatepeor. Pero, ¿qué pasa, hermanos? El problema es que cuando estamos alejados de Dios, no importa lo que sigue de esa manera. Tristemente, lo digo con tristeza no porque no sea empático, pero la realidad es que alejados de Dios, nuestras buenas intenciones no son suficientes. Es verdad. No es suficiente una buena intención, no es suficiente un buen deseo de querer cambiar, de querer arreglar las cosas o de querer enmendar un error. Lo que nos va a ayudar para alinear nuestra vida y construir, o quien puede construir y edificar nuestra vida es Dios, pero cuando nos sometemos a su orden, cuando aplicamos todo lo que Él nos enseña, cuando hacemos todo conforme al diseño y al orden de Dios. Pero cuando hacemos las cosas según nuestra conveniencia, según lo que creemos que debe ser, o para nuestro propio bien, es cuando entonces vamos de error en error, en vez de ir de gloria en gloria. Pero eso es para la gente que está alejada de Dios, aunque muchos cristianos que andan así también. Pero la realidad es esa. Lejos de Dios, alejados de Dios, sin la guía, fíjense, ni la fortaleza de su Espíritu Santo. Hermanos, esta vida para muchos es un infierno, tristemente. Ahora, ¿por qué? Pues bueno, porque no hay la sabiduría, no hay el amor para saber tomar decisiones. A ver, ¿cuántos recordamos? No hay que recordar mucho eso, ¿verdad? Pero nuestra vida antes de Cristo, ¿cómo era?
¿Cómo eran nuestros días? ¿Cómo eran nuestros fines de semana? ¿No? ¿Cómo eran nuestras relaciones? Con nuestra familia, con nuestros amigos, ni se diga los amigos, ¿no? Pero ¿cómo eran? Ahí estábamos todos amargados, todos estaban en nuestra contra, todos nos caían mal. Porque lejos de Dios, cuando Dios no está en el trono de nuestro corazón, algo o alguien más está. Cuando la persona o la cosa incorrecta está en el lugar incorrecto, todo es un caos. Bueno, vivíamos amargados de la vida, decepcionados, pero es que no sabíamos vivir. Una vez en Cristo, empezamos a aprender cómo vivir, ¿sí o no? Cómo tomar decisiones, cómo hablar con los demás, cómo pedir perdón, cómo ser y desarrollar paciencia con otros. Pero alejados, hombre, es horrible eso. Entonces Dios nos dice, ahora, a esta situación de estar alejados con Dios, añádele que la ciencia, mucha gente, la psicología, muchas ramas del estudio, prefieren creer que somos polvo de estrellas, que la nada nos creó, que el azar, que no tenemos un propósito. Imagínense lo triste que debe ser viviendo así. Por eso los seres humanos buscan llenar el corazón en los vicios, en esas especies de microlibertades que el mundo ofrece, que solo esclavizan más, en esas cosas que nos engañan y hacen más grandes los vacíos de nuestro corazón. Por eso la Biblia los llama deseos engañosos. ¿Sabe por qué? Porque no prometen lo que cumplen. Los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿se acuerdan? 1 Juan 15, 17. No sana el corazón, no alivia nuestra alma, porque no puede. Nada que provenga del mundo proviene del Padre. Y lo que no proviene del Padre no puede hacer lo que la obra del Padre hace en el corazón. Entonces, ahí estuviéramos amargados si no fuera porque Cristo un día se reveló en nuestras vidas, ¿sí o no? Estuviéramos llorando como José José, ¿no? A la almohada. Pero gracias a Dios que escuchamos el Evangelio y Dios habló en nuestro corazón. Bueno, pues ahora, como entonces es el punto, saber que hemos sido creados para su gloria, para adorarle, para vivir en comunión con Él, bueno, llena nuestra vida de significado. ¿Qué importa si somos ricos, si somos pobres, verdad? ¿Qué importa si tenemos esto o aquello? No importa que le vaya a las Chivas, hermano, yo lo amo en Cristo. Ya eso, ¿sí me explico? Amén, dice el hermano. O sea, ya esas cosas ya no importan. Si hay mucho o poco, hay abundancia o escasez, nuestra vida tiene tanto significado y un propósito tan hermoso y valioso que la mayoría de nuestro tiempo le invertimos en que Dios sea glorificado en cada parte y cada área de nuestra vida. Y vivimos agradecidos, ¿sí o no? Por todo. Por tanto, entonces, estamos llamados a hacer que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Voy a leer 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Okay, bueno, ¿qué contexto es? Que había, ya lo sabemos, había quienes miraban la libertad de algunos cristianos, pero los cuestionaban, y el consejo es que por la verdad, el testimonio, nosotros, bueno, aquellos que fueran un poquito más maduros, no participaran de cosas que a lo mejor para nosotros no nos provocaba.
Pero siempre teniendo en cuenta que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Y qué significa hacer las cosas para la gloria de Dios? Quiere decir para glorificar su carácter y naturaleza, exaltar, dar a conocer que la naturaleza de Dios y el carácter de Dios es perfecto. Y aquí es donde a veces algunos, lo digo de esta manera porque no podemos excluirnos de nada, sería bastante orgulloso, soberbio, como vimos la soberbia el domingo ahí con los varones, decir, o excluirnos. Tenemos que entender que a veces no terminamos de comprender lo que quiere decir, yo lo voy a hacer para la gloria de Dios. Porque a veces no hacemos las cosas así, lo hacemos para nuestro bien, para nuestro placer, para nuestra comodidad. Pero entender lo que significa hacer para hacer las cosas para la gloria de Dios nos va a llevar a entender que hay cosas que debemos estar dispuestos a dejar, a renunciar, a soltar y a ya no buscar. Entonces, este hecho garantiza que nuestra vida entonces aquí es significativa, porque Dios nos creó para su gloria, para glorificarlo a Él. No nos creó para ser famosos y para ser vistos por la gente o aplaudidos, para ser prósperos económicamente, financieramente. Dios nos creó para su gloria y eso ya es una tarea bastante hermosa. Eso ya es un trabajo bastante significativo. Tanto así que no deberíamos de desperdiciar nuestro tiempo en otras cosas. Cuando nos damos cuenta, entonces, que Dios no nos necesitaba, ni tampoco crearnos, y que no nos necesitaba para nada, podríamos concluir que tal vez nuestras vidas no son importantes, pero no es así. Porque que Dios no nos necesitara, no significa que no le importemos. Porque las Escrituras nos dicen que fuimos creados para glorificar a Dios. Esto nos dice entonces, y nos indica que somos importantes para Dios. Sé que estamos acostumbrados a las piedras, ¿verdad? Los domingos ahí, pero es cierto también que para Dios somos importantes. Hermano, pues soy importante para Dios porque no me da mi Ferrari del año, bueno, porque eso no es una necesidad prioritaria en mi vida ni en tu vida, hermano. No, Dios tiene problemas con darnos cosas, pero Dios no nos va a dar cosas que no nos aprovechan o que nos van a destruir o que nos van a alejar de Él. ¿Cómo Dios nos va a dar algo que nos va a alejar de Él? Nada más para cumplir un capricho, ¿no? Pues, acuérdense que Dios suple necesidades, no cumple caprichos, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Cómo crecería un niño al que le cumplen todos sus caprichos? ¿Usted ha conocido gente así? Que de niños le dieron todo. Todo. Y ya de grandes es gente que no sabe, que es egoísta, que no sabe compartir, que utiliza a los demás, etcétera. Que siempre busca la manera de salirse con la suya, porque cuando eran niños, papás les daban todo. Hacía ahí no me gusta decir esta palabra a veces, pero no encuentro otra ahí. Pero hacían ahí su berrinche, su espectáculo para que los papás le compraran algo. Ya se lo daban y a gusto. Se acostumbró a que siempre se hiciera lo que querían. Pero oh sorpresa, porque crecemos y nos damos cuenta que no siempre se puede todo lo que queremos, ¿verdad? No siempre se puede. Pero bueno, para nosotros ya, por la gracia de Dios, entendemos que, pues, es cierto, no siempre se puede todo. Incluso, ya como hijos de Dios, hay cosas que Dios no nos va a dar, hermanos, aunque le roguemos. ¿Se acuerdan que Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Dios no se lo quitó. Ahora, ¿Dios es malo por eso? No. Es que Dios sabía, y Dios le dijo a Pablo, porque Él no se lo quitó. Pero, aunque en el momento no entendamos, Dios nos hará comprender por qué no nos da o no nos ha dado ciertas cosas y por qué a veces no nos dará ciertas cosas. Él nos conoce, Él nos creó. Entonces,
La razón de nuestra existencia es glorificarlo. Y eso nos da mucha importancia. Somos entonces importantes para Dios. Esta es la definición suprema de la auténtica importancia y el significado de nuestra vida. Si somos de verdad importantes para Dios por toda la eternidad, ¿qué mayor importancia o significado pudiéramos desear que saber que Dios nos creó para vivir en comunión con Él, para adorarle, para glorificarle? ¿Qué otra cosa le pudiéramos pedir a Dios? No, Señor, yo hubiera querido que me crearas para ser rico, para andar allá y acá, para caminar sobre el agua, etcétera, no sé. Hermanos, es demasiado importante y hermoso saber que Dios nos creó para glorificarle. Ahora aquí viene una pregunta. ¿Verdaderamente creemos esto? ¿Que Dios nos creó para glorificarle? Si es así, tenemos que dedicar toda nuestra vida, toda nuestra energía, nuestra existencia, toda nuestra dedicación, todo nuestro corazón, toda nuestra alma y nuestra mente en cumplir este propósito. Hermano, pero ¿cómo puedo glorificar a Dios en mi vida? Yo no entiendo muchas cosas, no sé. Bueno, yo no tengo todas las respuestas, no. Hermanos, si nuestro deseo es glorificar a Dios y hemos pedido a Dios, Señores, ayúdame a glorificarte, como siempre le hemos dicho, Él va a permitir las situaciones y las personas para aprender a adorarle, para aprender a amarle. Un predicador decía que Dios nos enseña a amar trayéndonos gente difícil de amar. ¿Usted conoce gente que es difícil de amar? Yo soy difícil de amar. Lo digo por mí, soy el primero, como decía Pablo, porque a veces soy testarudo, a veces se me quiere subir el orgullo, a veces soy rebelde, a veces esto, a veces lo otro. Bueno, no vamos a poder amar al prójimo, y este es el amor, el orden bíblico del amor. Porque tenemos que amar a Dios primero, ¿sí o no? ¿Y a quién tenemos que amar después de amar a Dios? ¿Se acuerdan o no? Nosotros mismos. Pero no, ese no es el amor egoísta que dice el mundo. No, amate a ti mismo, desecha a todos, tú primero. No, ese es el amor incompleto y equivocado del mundo, o de la cultura del mundo, el amor satánico. El amor de Dios, en el orden de Dios, es amar a Dios. Y si amamos a Dios, nos vamos a poder amar a nosotros mismos sana y equilibradamente. Nos vamos a perdonar. Hay gente que no se perdona, ¿sí sabía eso? Hay gente que no se sabe perdonar a sí misma, que vive con traumas de la infancia, con traumas de la adolescencia, bueno, hasta que Dios haga la obra. Porque los seres humanos alejados de Dios, que no saben y no han conocido que hemos sido creados para adorar y para vivir con Dios, no se aman verdaderamente con el amor de Dios, no se perdonan, no se cuidan como deberían, en el orden que se debería. Ahora, si uno, por la gracia de Dios, ya con la guía del Espíritu y la naturaleza divina, amamos a Dios, vamos a saber amar. Y en consecuencia, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Vamos a poder reflejar ese amor, el perdón, la paciencia y todos los frutos del Espíritu, la mansedumbre y todo eso. Lo vamos a poder hacer a los demás, reflejar hacia los demás, si primero lo hacemos hacia Dios, hacia nosotros. Pero si no nos amamos, si no nos sabemos amar a nosotros mismos, entonces quiere decir que tal vez no estamos amando a Dios. Porque el poder del amor de Dios, o el amor de Dios, tiene una característica en su poder que lo diferencia de otros. Y es que el poder del amor de Dios nos impulsa a perdonar, nos impulsa a soportar, a sufrir, a creer. Pero lejos de Dios eso no se puede. Ahora, entonces, fuimos creados para glorificar a Dios. Pero
algo más. Dios nos creó, vamos a hablar que hemos sido creados a su imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Entonces, quedó claro que Dios nos creó para glorificarle, que cada parte de nuestra vida debe ser glorificado a Él. Hermano, yo quiero aprender, si usted me pregunta, yo quiero aprender a glorificar a Dios, yo quiero saber cuáles son las áreas que están mal en mi vida. Bueno, eso es una buena señal. Saber y entender que hay cosas que están equivocadas en nuestra vida. Una buena señal, hermanos, de que estamos avanzando en nuestro caminar es la siguiente. A veces decimos, no, yo seré incapaz de mentirte, de engañarte, yo seré incapaz de robarte. ¿Sí o no? A veces decimos esas frases, ¿no? Bueno, una buena señal de que Dios está trabajando en nuestro corazón, que estamos caminando, es creer todo lo contrario a eso. Y reconocer que somos capaces de lo peor, por envidia, por celos, por amargura, por coraje. No podemos decir que seamos incapaces. Claro que entendemos la intención con la que lo decimos, de que no quisiéramos ser capaces, ¿verdad?, de llegar a un punto de golpear a alguien, a un ser querido, a un familiar, no sé, etcétera, o de robar, engañar a alguien. Pero debemos ser conscientes que, alejados de Dios, descuidando nuestra comunión con Dios, somos capaces, ya gobernados por el pecado, de los peores males que nos pudiéramos imaginar. Esa es la realidad. Por eso dependemos de Dios, ¿sí o no? De su gracia que nos sostiene todos los días. Entonces, fuimos creados para adorarlo y glorificarlo en. Ahora, hemos sido creados, hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Aquí vamos a hablar y seguir hablando acerca del propósito de la creación del hombre, que es en esta misma línea de adoración y de comunión. Miren, Dios nos dio la capacidad de la mayordomía, ¿sí sabía eso? La capacidad de ejercer un cierto dominio sobre la creación o cierta administración, pues vaya, entiendes el término. Que el ser humano haya sido creado a imagen y semejanza de Dios es un concepto fundamental en nuestro estudio de teología y tiene bastantes implicaciones profundas sobre cómo entendemos nuestra identidad, nuestro propósito y relación con Dios y con los demás. Vamos a desarrollar un poquito este punto para ver estas dimensiones. Vamos a hablar acerca de la imagen y la semejanza de Dios. De todas las criaturas que Dios hizo, solo una, es decir, el hombre, se dice que fue hecho a la imagen de Dios. Vamos a definir esto. El hecho de que el hombre esté formado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre representa a Dios y que es como Dios en un sentido, porque Dios así nos creó. Acuérdense que en el huerto del Edén, la artimaña de Satanás y el engaño de Satanás, sobre el cual descansa toda la mentira prácticamente, sigue siendo la misma estrategia. ¿Se acuerdan que le dijo a Eva que si comían iban a ser como Dios? Es que ahí está el punto, ellos ya eran como Dios, ellos llevaban la imagen de Dios en ellos, pero bueno. Entonces, ser hechos a la imagen de Dios es que representamos a Dios. Miren, el imago de, o la imagen de Dios, en el ser humano se refiere a los aspectos de la naturaleza que reflejan el carácter divino. No solo se trata, o no se trata única y exclusivamente de una representación física de Dios, porque Dios es espíritu, ¿se acuerdan? Esto lo vemos en Juan 4:24. Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, no se refiere a una representación física, sino a cualidades espirituales, morales y racionales que Dios
ha depositado en la humanidad. Eso quiere decir la frase, la imagen de Dios. La imagen de Dios en nosotros se ve en todas estas cualidades. Por ejemplo, en la capacidad de amar a otros, así como Dios ama, nosotros tenemos la capacidad de amar, de perdonar, de ser, casi no, ¿verdad? Ser pacientes, pero a veces. Dios tiene paciencia. Códigos morales, todos, ya lo hablamos cuando estábamos explicando los argumentos, pero en todas partes del mundo y en la historia ha habido un código moral y ético que han seguido. En todas las razas y las civilizaciones del mundo, bueno, civilizaciones, no bien, porque raza es una raza humana. En todas las civilizaciones, los pueblos y las tribus que han existido al día de hoy, todas han tenido un código moral, un código ético que han seguido. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, eso es lo que Dios implantó en la naturaleza del ser humano. Tenemos la capacidad de razonar, de hacer razonamientos, de meditar, de reflexionar. Cualidades que reflejan el carácter de Dios. Que podemos pensar a un nivel diferente que el resto de la creación. ¿Usted sabía que los animales no saben la diferencia entre el bien y el mal? ¿Sí sabía eso? Aunque a veces parezca cuando está regañando al perrito que hace la cara así de los ojos de huevo cocido, ¿verdad? Ay, ya te orinaste aquí, Fluffy, ¿no? No sé cómo le llaman al perrito, ¿no? Y hace los ojos así de que, ¿sabe por qué hacen sus ojos? Porque no le entiende, hermano. Los perros no hablan español. Voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a sacar una amargura que traigo de años. Yo, hasta el día de hoy, hermanos, mis hermanos, yo no entiendo cómo hay gente que discute con los perros. Y que ya te dije 1000 veces el perrito. Hermano, con toda la voz de Cristo, lo que me están escuchando. Los perros no hablan español, no hablan inglés, no hablan lenguaje humano. ¿Sí? Pero están la gente ahí, ¿no? Y ay, salte. Yo he visto y he vivido casi. ¿Cómo le dicen 1000 veces al perrito que se salga y el perro ahí se queda, y te mueve la cola el perro? Nunca se va a salir a palabras, hermano. Hay un proceso, mire, si usted quiere tener perros educados, eso se lo voy a decir. Se lo voy a aconsejar. Puede acercarse a profesionales que le den tips para educar a sus perritos. Ellos se relacionan mucho las cosas con los olores, los sonidos y los sabores. Usted los puede educar para que al chasquido de dedos, al sonido de algo, ellos entiendan la orden. ¿Okay? Para que los eduque, para que los tenga bien amaestrados. ¿Okay? Eso es parte de lo que Dios puso en los seres humanos. Podemos amaestrar bestias. O sea, los animales no nos pueden amaestrar a nosotros, pero nosotros sí a ellos. Ahora, pueden hacer eso, pero no le hablen a los perros, hermano, así le hablen. Pero bueno, ya, eso es de cada quien, ¿verdad? Hay que orar, si usted trae ese espíritu ahí de semidomador. No, es que yo sé el lenguaje de los animales. Si el más profesional de los profesionales terminó golpeándolos y nos sacaron el domador de perros, el que según ahí bien conectado con la fauna y en cuanto... Pero es que no es así. A los animales hay que, los perritos más que a los domésticos, hay que saber cómo entrenarlos, ¿no? Así que en vez de estar discutiendo con el perro, póngase a orar. ¿Sí, no? Entonces, ahora, retomando el punto, entonces Dios nos dio esa capacidad de razonar. A los animales no saben, no tienen ética, pues, no tienen moralidad. Ellos actúan por sus instintos, aunque le hagan la cara que le hagan, no saben. Si supieran, entendieran más fácil. Si nosotros, que a veces decimos saber, nos equivocamos en lo mismo siempre, ahora ellos que no lo tienen. Entonces, en eso reflejamos la imagen de Dios, en tener este razonamiento, de comprender
y de ver los peligros también, de advertir y de proteger. Una cualidad que Dios puso específicamente en el varón, que refleja un aspecto de la imagen de Dios, es que Dios nos diseñó a los varones para proteger. Y eso es algo bien cierto, hermanos. Un hombre cumple en su casa, en su familia, con su deber, en su rol como hombre, cuando su familia se siente protegida. ¿Cómo se siente su familia, varón, en su casa? No, hombre, no quiere que lleguen a la casa. Es una mala señal. Alguien dice, tu papá, escóndanse, pero ¿cómo que escóndanse? Pues, sin que fuera, ¿no? Eso da tristeza. Imagínense el hermano servidor que nomás llega a su casa y los niños temblando. O sea, no, eso está muy mal. El polo opuesto es que viene a la casa, hay una... Ese señor, ¿qué? Pues, ¿qué? No, pues, no. Ese es el polo opuesto, hay que tener mucho cuidado. Si no somos una figura, bueno, los varones, las hermanas, pero hablando específicamente de los varones, si no somos una figura respetable en el hogar, hermanos, algo no estamos haciendo bien. Algo nos está haciendo falta. Si a la orden, no estamos hablando en un lenguaje militar, ¿no? Pero si a la orden que se da en casa a los hijos se quedan ahí sin hacer nada, ay, luego después, y no nos obedecen, algo no estamos haciendo bien. Porque Dios nos puso ahí como con las cualidades que Dios puso en el varón para guiar y proteger a la familia. Ay, hermano, pero ¿por qué su hijo nunca le hace caso? Ay, ese día sigue el niño pegándole al papá. Ah, ese es juguetón y todo morado el ojo del hermano. No, hermano, eso está mal. Debe haber una figura que se respete, ¿verdad? Tampoco no quiere decir que nunca les va a hablar, no, todo una estatua ahí, ¿no? No viene equilibrada en el orden de Dios. Que se alegre nuestra familia cuando lleguemos a casa, hermano. Y se alegran varones, familia, no digan aquí esposas. Y se alegra cuando llega su esposa a su casa, o qué, qué bueno, Tasmania Sí, los niños, ¿cómo lo reciben varones en su casa? Y no, ni quiere que llegue, ponen el carro, porque, ¿no? Entonces, fíjense, en el diseño de Dios, este es el rol del varón. Aquí reflejamos, varones, la imagen de Dios, aquí lo glorificamos. Si no estamos cumpliendo nuestro rol como deberíamos, esto se va a ver, definitivamente. Tenemos que ser, en el buen sentido, como Dios nos manda, esa figura respetable, que ejerza el orden, que haga que se cumpla el orden en el hogar. Porque si no lo hacemos, ¿se acuerdan lo que una vez platicábamos aquí que les comentábamos? Si nosotros no educamos, no guiamos a nuestra familia, alguien más lo va a hacer. Algo más lo va a hacer. Y espero que no sea el vecino, pero con la cultura del mundo, que es lo peor, hermano. Imagínense que mi hijo le haga más caso a mi vecino, al amigo ahí, al vagabundo, que a mí, que le crea más a todos, que a mí algo no estoy haciendo, no estoy haciendo como debería en mi casa. Yo sé que hay hijos muy especiales, que son una triple bendición. Pero aún así, si nosotros mantenemos nuestro compromiso con Dios y nuestra mansedumbre, nuestro temple, seremos figuras de autoridad respetables. Nuestra figura en el hogar no tiene por qué causarles una fobia, es diferente, hermano. Porque muchos crecemos con traumas que nuestros papás nos, y órale, y salte y vete para allá, y nos daban, no, a mí no me tocó eso, pero es que he escuchado, ¿verdad?, historias de cómo los papás, y no llore y aguántese, y todas esas cosas de la cultura, ya saben, ¿no?, del mexicano, cosas que no están bien. Y crecen amargados contra los papás. ¿Qué pasa? Fíjense, es el extremo. ¿Qué pasa? Pues que el hijo se convierte en lo contrario, todo permisivo, y los hijos a él no lo respetan. Eso es lo que pasa. Por eso debe haber un equilibrio. Pero bueno, ahí Dios que nos dé
guía. No digo que sí pase, ¿verdad? Pero sí, ahí oremos por las familias, porque los papás sean sabios en todas las áreas, en todo equilibrado. Pero bueno, ya esto de más sirve porque esto se nos enseña cada 15 días a las damas, a la hermana Alicia ahí, y los hermanos César, los amigos, a los varones, siempre se nos recuerda nuestras responsabilidades como varones de hogar, como sacerdotes. Un sacerdote es alguien que está dedicado al servicio. ¿Qué quiere decir sacerdocio? ¿No se acuerdan? Sacerdocio es servicio. Nuestro ministerio es servicio. Nuestro primer ministerio, nuestro primer servicio es nuestra casa. Entonces, pero bueno, Dios puso, retomando ya, entonces aquí me voy a quedar en esa parte, ya no vamos a cansar de ver otro punto, que quiere decir la semejanza de Dios. Pero en el varón, Dios puso esto, esas cualidades de ser protectores, de gobernar la casa, el hogar, de tener esa autoridad dentro del hogar para reflejar el carácter, estos aspectos del carácter de Dios. Dios a los hombres, específicamente a los hombres, a los varones, nos dio una naturaleza de liderazgo. Fíjense esto, hermano. Eso es en el orden de Dios. Aquí no todos los machistas no vayan a querer tomar aquí el vivo. No, todo en el orden de Dios. ¿Sí me explico? Dios nos dio la capacidad natural para liderar a los varones. Ahora, ese es el rol por diseño del hombre. No estoy diciendo que las mujeres no lo puedan hacer, y lo hacen de una manera diferente. Pero a quien Dios le delegó la responsabilidad del hogar, de la familia directamente, ¿a quién es? Al hombre, al varón. No al macho, ¿eh? Aunque yo aquí, hermano, yo soy macho bíblico. No, pero ¿cuál macho bíblico? Entonces, sino al varón es a quien Dios le delegó esa responsabilidad y es nuestra, disculpen el pleonasmo, la redundancia, nuestra responsabilidad es ser esas figuras responsables de autoridad que ejerzan el orden, que se haga y se cumpla el orden de Dios en el hogar, que las leyes de Dios, que la palabra de Dios se cumpla en el hogar. ¿Sí me explico? Hay temas que son más sensibles que otros, hay temas que son ya en el ámbito familiar, que son más delicados que otros. Y hermanos, nosotros tenemos que estar en esa constante vigilancia espiritual de la oración para que Dios nos dé la sabiduría para cómo guiar a nuestros hijos, cómo aconsejarlos, porque nuestros hijos y todos los seres humanos, toda nuestra vida son etapas y procesos. Sin una buena figura, o a falta de una buena figura, una buena guía, un buen mentor, cuando seamos adultos, o a veces ya siendo adultos, nos convertimos en un desastre. Claro que cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona, Dios nos sana y empieza esa hora, ¿verdad? Y que Dios nos ayuda a irnos alineando. Pero ya como cristianos en nuestro hogar, tenemos que tener mucho cuidado, ser esas figuras en la vida, primero de nuestra familia, de nuestros hijos, que sea la que necesitan para que ellos puedan crecer sana y equilibradamente. No es casualidad, ya con esto termino, no alcancé a hablar la siguiente semana, vamos a hablar del hombre y la mujer, el carácter de Dios y la imagen de Dios en los dos. Pero no es casualidad, con esto quiero saber, no es casualidad que los delincuentes, o la mayoría de la gente que se convierte en delincuentes, provienen de hogares funcionales, donde faltó papá o mamá, mayormente donde faltó el papá. Fíjense, esto es un patrón muy curioso. Entonces, cuando faltó una figura, la figura paterna o materna, sobre todo la del padre, los hijos crecen más descarriados o más desequilibrados con la delincuencia. Hay excepciones por diferentes factores, pero en general es lo que sucede, hermanos. Aún de adultos, eso Dios me lo recordó el domingo cuando estábamos aquí los varones, estamos en la predicación. Aún de adultos, hermanos, nuestros padres siguen y deben seguir siendo una figura que respetemos. Y aunque no creamos y aunque no parezca, seguimos recibiendo de ellos. Parece que no, ya tengo mi vida y mi papá ya me enseñó todo lo que me podía enseñar, ahora yo le voy a enseñar. No, espérame.
siempre hay algo de adultos que se residuos de los padres. Bueno, pero para nosotros como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad ejercer y velar por nuestras familias, ejercer este sacerdocio, esta responsabilidad de reflejar el carácter, en este caso la imagen de Dios en nuestro hogar de esta manera. Porque así Dios nos creó. Todo lo que atente contra la imagen de Dios en nuestra vida, todo lo que atente con querer opacar, o querer destruir, o con querernos desviar de reflejar la imagen de Dios en nuestro carácter, en nuestra vida y en nuestra familia, hermanos, cuidado. Tenemos que estar vigilantes y alertas. ¿Ok? Esto el mundo lo ha perdido tristemente, porque alejados de Dios, ya sabemos. Pero nunca se nos debe olvidar que el diseño de Dios funciona. Amén. Amén, varones. Vamos a trabajar en nuestras áreas. Ya se dio la enseñanza el domingo, pero aquí pues tocó verla otra vez. Va a ver después también, vamos a ver si os quiero la otra semana, seguir hablando de eso en el varón y la imagen de Dios en la mujer. Cómo Dios le dio cualidades que solo la mujer puede reflejar de carácter de Dios, pues la refleja más que el hombre. Y seguir hablando de las cosas que el hombre refleja más, el carácter de Dios en la mujer. Ya hablamos del liderazgo, ¿ok? Y de la protección. Vamos a hablar de otras cosas. Los hombres solemos ser, por lo general, por naturaleza, un poquito más independientes a veces que la mujer. La mujer tiende a ser más dependiente del hombre. O sea, en ese sentido, hablando en el sentido natural. Pero ya en el orden de Dios, pues, sabemos que dependemos de Dios y Dios nos ayuda a complementarnos, ¿ok? Vamos a orar para terminar. Y si Dios quiere, la próxima semana aquí nos vemos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. A medida que se encuentra, acompáñenme a hacer una oración para cerrar este tiempo y si Dios permite, nos vemos el sábado, ¿verdad? Y el domingo también. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche una vez más por su amor y su misericordia. Padre, es una enorme bendición y privilegio saber que hemos sido creados a tu imagen o con nuestra semejanza. Sinceramente es algo bien hermoso. Queremos pedirte perdón cuando no hemos reflejado dignamente tu imagen, cuando hemos sido sus hombres y las mujeres que reflejan el imago de la imagen tuya, Dios mío. Que a veces nos ha ganado el impulso de la carne, a veces nos ha ganado la desesperación, la ansiedad, y hemos tomado decisiones en un arrebato emocional, hemos hablado, gobernados por nuestras emociones, y no hemos reflejado a tu imagen. Pero ayúdanos a poderlo hacer, Padre, a ver lo que a veces no vemos en el calor del momento, pero ayúdanos a empezar a ver esas cosas que no reflejan tu imagen o que impiden, por lo que hemos estado aprendiendo,